Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? Hola, profe, sí, sí se la escucha. Gracias. Así empezamos la clase. Bueno, hoy vamos a tener nuestra última clase. Vamos a continuar con los principios de embriología que habíamos comenzado la clase anterior y después seguramente podemos pactar alguna clase de repaso. Recuérdenme, por favor, la fecha del parcial, tercer parcial, que la tenía anotada acá y no la encuentro. El 23, Creo que el profe. 23. Bien, perfecto. Ya me voy a fijar bien de todos modos, pero es para que nos organicemos. Probablemente esa misma fecha hacemos el repaso o ya lo pactamos y lo ponemos en el grupo cuando hacemos el repaso para el parcial. ¿Les parece? Sí, profe, le hago una pregunta. ¿El horario será el mismo horario de la clase o más tarde, Si no sabe? ¿tienen algún inconveniente? No, yo le pregunto porque por mi trabajo, por eso, para organizar. Bueno, si no tenés mucho problema, yo prefiero hacer en el horario de clase, que es más o menos el horario que todo el mundo tiene que haber previsto más o menos para estar acá, que veníamos haciéndolo todo el año, ¿no? Sí, te lo confirmo, es a las 17 horas. Listo, profe, Así no listo, lo listo. Sí, modificamos, si así no usted tenés lo, drama. ajá, sí, si usted lo después lo confirma el horario, yo igual puedo hablar para ver, me organizo yo ahí en el trabajo, no hay ningún problema. Bueno, genial entonces. Bueno, continuamos entonces un poquito con embriología. Como ya vimos la clase anterior, en la vida prenatal, o sea, la vida dentro del útero, se divide en 3 periodos. En el preembrionario que habíamos visto, que va desde la fecundación hasta la formación de un disco trilaminar, que se da más o menos en la tercera semana de gestación. Después teníamos un periodo embrionario desde la cuarta semana hasta la octava semana de gestación, donde teníamos la organogénesis, la morfogénesis y la histiogénesis, ¿sí? Y luego venía el periodo fetal, en el que se daba desde la semana 9 hasta el nacimiento, y es donde terminaban de desarrollarse los órganos, empezar a cumplir las funciones y el crecimiento corporal, ¿sí? En longitud y en peso. Y lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un poquito de repaso desde la fecundación, pero nos vamos a centrar en los cambios a partir del periodo embrionario, semana por semana, ¿sí? De la gestación. Acá vemos que dice de la embriología, ya la habíamos definido, que es una rama de la biología donde va a estudiar el desarrollo de la vida intrauterina, que abarca desde, acá dice, las primeras semanas hasta el nacimiento, ¿sí? Desde la fecundación en realidad hasta el nacimiento. A ver, esperen un minuto, vamos a achicar la pantalla. Bien, acá dice que se basa en la morfogénesis, que es el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que morfogénesis era la forma? Gametogénesis, que era de un organismo unicelular, que era el cigote, podíamos desarrollar un organismo con vida o pluricelular. Y la embriogénesis es la formación y el desarrollo de un embrio, ¿sí? Son nuevos conceptos esos que sumamos a los conceptos que habíamos tenido en la clase pasada. Recordamos algo de la fecundación, que la fecundación, habíamos dicho, es la unión de las dos células reproductoras, los gametos, hasta que se funden en uno solo y forman los núcleos y partes del citoplasma, ¿sí? Se daba, ya lo vamos a recordar más, este es a modo de recordar un poquito lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Tenemos la fecundación interna, que es la que tenemos los seres humanos, que se da cuando tiene lugar la cópula, y en este caso se expulsan millones de espermatozoides, generalmente son hasta 300, 400 millones de espermatozoides que penetran en la vagina.
Y existe una fecundación externa, que no es la que tenemos los seres humanos, en la que en algunas especies los espermatozoides nadan en el agua para fecundar los óvulos liberados por la hembra, ¿sí? Este es el caso de otra especie, de otras especies. A ver, recordemos que teníamos 10 fases, según lo que habíamos visto anteriormente, pero en la fecundación, pero vamos a recalcar 3 que son muy importantes. Una es la penetración de la corona radiada, ¿se acuerdan? Que habíamos visto el video, como el espermatozoide empezaba a penetrar la corona radiada, provocando la dispersión de la célula, iba separando célula por célula y iba penetrando en la corona radiada, que es una de las membranas que rodeaba el ovocito. Luego que penetró la corona radiada, penetraba la zona pelúcida, ¿sí? Que es otra de las membranas, y eso lo hacía por la liberación de unas enzimas que tienen el acrosoma, que era parte de la cabeza del espermatozoide, ¿sí? Y esto se llamaba reacción acrosómica. Y la otra era la penetración de la membrana plasmática, ¿sí? Y que ahí se producía un cambio, digamos, en la estructura de la membrana que evitaba la polispermia, que se acuerdan que ya vamos a ver también, que ya hemos visto en la clase pasada. Esto resume lo que sucede, pero no se olvide que son 10 fases, ¿sí? Acá recordamos la denudación, que son salen las enzimas de la zona frontal del espermatozoide, y la penetración, el espermatozoide atraviesa la membrana pelúcida, ¿sí? Una es la denudación y la otra es la penetración de la membrana pelúcida. Luego de todo esto se producía la reacción cortical, ¿sí? ¿Cuál era la reacción cortical? Que el espermatozoide, al tomar contacto con la membrana plasmática del óvulo, generaba cambios, sobre todo en la concentración del calcio intracelular, y que generaba cambios en la estructura de la membrana plasmática, que era para evitar la polispermia. ¿Qué era la polispermia? Que evitamos que otro espermatozoide penetre el mismo ovocito, ¿sí? Luego de todo esto llegamos al... ¿Podrías repetir eso donde se genera el cambio en la estructura? Sí. Una vez Eh, que el espermatozoide penetró las otras membranas, la radiada y la membrana pelúcida, toma contacto y se fusiona con la membrana del ovocito, ¿sí? Una vez que se fusionan las membranas, el espermatozoide se introduce en el ovocito y se genera un cambio donde se aumenta el calcio intracelular y se genera un cambio en la estructura de la membrana plasmática del ovocito, y ese cambio en la estructura evita que pueda entrar otro espermatozoide, ¿sí? ¿Se entiende ahí? sí, Evita la polispermia. gracias, profe. De 10. Y seguíamos, luego se formaba el cigote o huevo, que era una sola célula, era la célula resultante de la unión de los dos gametos, ¿sí? Del espermatozoide y del ovocito, y que formaba primero una sola célula. Y luego de eso se produce la segmentación. Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bueno, genial. Luego de eso se produce la segmentación, ¿sí? Lo paso un poquito rápido como para que ilustremos todo lo que vimos la clase pasada hasta que se formaba el cigote, ¿no? Ahora se produce la segmentación. Consiste en la división mitótica del cigote, que va aumentando cada vez más. Primero son 2 células, después 4 y así sucesivamente, ¿sí? El cigote se divide en 2 blastómeros, que a continuación lo hacen 4 blastómeros y así sucesivamente, ¿sí? De una célula comienza la división, acá en dos células, que las llamamos blastómeros, y así esas 2 se dividen en otras 2, y así sucesivamente se va produciendo la división celular, ¿sí? Hasta que formamos el blastocito. También llamado blástula, está presente entre el 4 a 5 días después de la fecundación, y está compuesto por una prominente cavidad
que se llama blastocele, y dentro del mismo ya encontramos entre 70 y 100 células, llamadas blastocitos. Miren acá lo impresionante que era. Desde el día 1 que teníamos una sola célula y empezó a dividirse, al día 5 que ya tenemos más de 100 células. Recordemos un poquito el trayecto del óvulo, ¿sí? Que, o sea, el óvulo, o el ovocito tipo 2, se ovulaba en el día, entre el día 14 y 15 del ovario, era captado por la trompa, ¿sí? Que a su vez lo dirigía en dirección hacia el cuerpo uterino, por las contracciones del músculo liso de la trompa y por las cilias. ¿Se acuerdan que tenían? A esta altura, en el tercio externo de la trompa, se produce la fecundación, y ese ovocito, con todos los cambios que fuimos viendo, empieza a dividirse, lo que vimos, en 2 células, en 4, y así sucesivamente. Y sigue viajando por la trompa para dirigirse al sitio de implantación, que es el endometrio, ¿sí? Generalmente se da entre el día 7, ya vamos a ver la implantación, ¿sí? Va desde acá, se produjo a esta altura la fecundación, y después sigue viajando lo mismo para dirigirse e implantarse en el endometrio, ¿sí? En la capa más interna del útero. Y se produce lo que dijimos, la implantación, ¿sí? Se implanta. Este proceso es a través del cual el blastocito, o sea, esa cantidad de células que veníamos viendo, se implanta en el endometrio con la finalidad de formar la placenta. Recordemos que las primeras semanas no tenemos placenta, se va a nutrir del endometrio. El blastocito se va a nutrir del endometrio. Que esto permite que, como decimos, el sustento, la nutrición, la protección del embrión durante la primera parte de la gestación. Entonces, primero se formó el cigote, se empezó a dividir, se formó el blastocito se dirigió hacia el útero y se implantó en el endometrio, ¿sí? Para que no se pierda. Luego viene una etapa que se llama gastrulación. En este periodo se establecen las capas germinales, algunas de las cuales que se acoplan al proceso de ingreso y desplazan el hipoblasto. Ya vamos a ver esto sé que les complica un poquito, pero acá comienzan a formarse las capas que van a formar el disco trilaminar, ¿sí? Acá vemos en el gráfico. ¿Se acuerdan que yo les dije que el disco trilaminar se constituía por el endodermo, el ectodermo y el mesodermo? La gastrulación es el proceso por el cual, para que sea más fácil, comienza a formarse la capa trilaminar, que primero es bilaminar y luego se hace trilaminar, ¿ven? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Primero es un disco de 2 láminas y después se constituye en un disco de 3 láminas, ¿sí? Mesodermo, endodermo y ectodermo. En la tercera semana, miren todos estos cambios se producen muy rápido, ¿sí? En la tercera semana de gestación, aquí los 23 cromosomas del óvulo se habían unido con los 23 cromosomas del espermatozoide, ¿sí? Iban a formar los 46 cromosomas del nuevo individuo. En esta etapa se establece el sexo del bebé, sus características físicas y mentales, porque acá es donde se forman todos los cromosomas, que es lo que nos va a dar la información genética de cómo va a ser esa persona. Es posible que la madre acá, generalmente en la tercera semana, es donde comienzan a tener sospecha de estar embarazada. Generalmente es donde empieza a haber algunos cambios. En la tercera semana tenemos una semana de retraso menstrual generalmente. Cuando hay una semana de retraso menstrual ya tenemos 3 semanas de gestación, ¿sí? Y es cuando generalmente se comienza a sospechar de que hay un embarazo.
Es posible que la madre note pequeños cambios, por ejemplo, en el sabor de los alimentos, en una mayor sensibilidad en los pechos y una sensación de náusea. Sí, es donde comenzamos a sospechar. A esta altura tenemos generalmente una semana de retraso menstrual. Luego entramos en la cuarta semana, vamos a ir así como los cambios más importantes en cada semana. Recuerden que son 40 semanas, así que lo vamos a hacer como lo más puntual para que tengan una idea. En la cuarta semana, el embrión comienza a adoptar algunos cambios corporales, su forma es redondeada, y el bebé empieza a crecer 1 milímetro día. 1 milímetro, ¿sí? No 1 centímetro. Primero era más alargadito y después empieza a tener esta forma más redondeada. ¿Sí? Miren acá. En medio de esta semana habrá capas de tejidos que forman el rostro del bebé. Y en esta semana de gestación, el sistema nervioso, el corazón, el esqueleto y los músculos están en su estado más temprano de desarrollo. Recuerden que esta es la etapa embrionaria donde tenemos la organogénesis, la histiogénesis, ¿sí? A partir de la cuarta semana. De la cuarta a la octava. Entonces es donde comienzan a desarrollarse los órganos y los músculos. Acá hay una información que es vieja, que ya no se da así. Durante todo el embarazo la madre debe guardar reposo cuidadosamente, principalmente las primeras semanas para evitar un aborto. Esta información es errónea, no debe guardar reposo. La mujer embarazada debe llevar una vida normal. En la primera etapa lo que se debe cuidar es la alimentación, las horas de descanso, se pueden hacer ejercicios físicos que no tengan impacto, y cuidar sobre todo de los agentes tóxicos que se llaman teratogénicos. Todo aquello que puede causarle daño al bebé en la etapa embrionaria, que es desde la cuarta semana hasta la octava, que es el periodo de mayor vulnerabilidad, porque se están formando todos los órganos, es en el periodo donde puede suceder malformaciones. Lo que se debe cuidar es hábitos tóxicos, tabaco, ser fumadora o fumadora pasiva, y que alguien fume en el domicilio o en el lugar de trabajo, tener cuidado con el consumo de alcohol. En realidad no se puede consumir alcohol, con algunos fármacos, la mayoría de los fármacos están contraindicados en esta etapa, y cuidar específicamente la alimentación, como les digo, el descanso, el ejercicio se puede hacer, pero no de impacto, ¿sí? Esto es un concepto viejo que la mujer no debe guardar reposo por riesgo al aborto, salvo que tenga alguna patología que requiera un reposo absoluto, pero si no, no. Si es una mujer sana, puede tener vida normal, cuidando sobre todo de los hábitos tóxicos, ¿sí? Contaminación ambiental, a veces pesticidas, venenos, que se utilizan en el hogar o en los jardines, tabaco, alcohol, fármacos, ¿sí? Esos son los cuidados principales. Recordemos que en esta etapa y otro importante es la irradiación, ¿sí? Vieron que se recomienda que te preguntan siempre si hay riesgo de estar embarazada cuando tenemos que hacernos una radiografía o entrar en una tomografía. Todos los agentes exógenos, en esta que es la primera etapa donde se empiezan a formar los órganos, es donde pueden producir malformaciones, ¿sí? Algunas enfermedades virales, como por ejemplo rubiola, también pueden producir malformaciones, ¿sí? Pero no debe guardar reposo, salvo que tenga alguna patología que así lo requiera, ¿sí? Este es un concepto viejo. Y en la quinta semana, los cambios durante esta semana no son tan notables. El embrión toma una forma más humana, empieza a desarrollarse poco a poco, milímetro por milímetro, al transcurrir los días y las semanas. ¿Ven? Empieza a tener un poquito más acá de formita. Comienzan a esbozarse las extremidades, sobre todo las extremidades superiores,
y luego aparecen las extremidades inferiores, ¿sí? De esta imagen que no se veían las extremidades, comenzamos a tener esbozo de las extremidades superiores, y un poquito después de las extremidades inferiores. También se observa el crecimiento más rápido de la cabeza que del resto de las otras regiones. Pasamos a la sexta semana. Recuerden, miren lo que está en sexta semana, es un mes y medio más o menos, ¿no? Miren todos los cambios que tenemos en el primer mes de gestación. El embrión va adquiriendo forma de bebé, a pesar de que no crece tan deprisa, si es pequeñito, ya vamos a ver las medidas, pero va teniendo una forma más humanoide. En esta semana el tamaño de su cabeza es muy grande con respecto al resto del cuerpo, y comienza a esbozarse el rostro, ¿sí? Chicos, hay un micrófono que está prendido, fíjense, por favor. El del rostro se empiezan a distinguir los ojos, la nariz, la boca y las orejas, ¿sí? Estamos hablando de la sexta semana de gestación, mes y medio. Los brazos y las piernas empiezan a verse mejor al final de la sexta semana. Miren ahí. La cabeza es mucho más grande que el resto de su cuerpito. Y pasamos a la séptima semana, donde acá sí muestra cambios más notables que en las semanas anteriores. Entre los rayos digitales empiezan a formarse los deditos, o sea, los esbozos de los futuros dedos. El embrión mide unos 22 milímetros. ¿Cuánto es 22 milímetros en centímetros? Para que se den una idea del tamaño. 2 centímetros con 2 milímetros. Perfecto, miren qué pequeñito. Está casi formado completo, no sé si miren las imágenes. Tiene su cabeza, sus extremidades, tiene ya los esbozos de los deditos, las piernitas, tiene todos sus órganos en desarrollo, y tiene 2 centímetros, 2,2 centímetros, muy pequeñito. Los tejidos y los órganos formados en la fase embrionaria empiezan a madurar en esta etapa. Y entramos en la octava semana, sería el segundo mes de gestación. Luego de la octava semana, el embrión pasa a llamarse feto. Vieron que nosotros la etapa fetal la vemos a partir de la novena semana. Hay un límite muy pequeño, ¿sí? Ahora comenzamos, ya no es más embrión, se pasa a llamar feto, el periodo fetal. Se forma el esbozo de todos los órganos del futuro bebé, o sea, ya los tenía en la parte embrionaria, y acá comienzan a crecer y a practicar el funcionamiento. El rostro del bebé es más definido, tiene párpados, nariz, tiene labio superior, el cuerpo se va alargando con más forma humana, y la piel es translúcida, por lo que se puede ver el esqueleto. Miremos acá, ¿ven? Tiene sus ojitos, si podemos ver, no se puede ver, acá se ve que tiene párpados, ¿sí? Tiene bien formadito su labio superior, y su piel es transparente, entonces se pueden ver toda la parte esquelética. ¿Sí? Esta información está errada. El embrión a esta altura no mide 4 o 5 centímetros, ya vamos a ver. Y acá pone un poquito hincapié en los cuidados, que es lo que habíamos visto, y las consecuencias. Las primeras 12 semanas de gestación son las de mayor vulnerabilidad de malformaciones, porque prácticamente hasta la semana 12 queda completamente formado el feto, y después le queda la etapa de crecimiento nada más. Entonces, la etapa de plena formación de órganos, de su rostro, del sistema nervioso central, es hasta la semana 12, y cualquier interrupción o agente externo que sea teratogénico quiere decir que puede afectar o matar al bebé. En estas semanas es primordial el cuidado de eso, ¿sí? Alimentación, gimnasia,
Gimnasia, como les digo, no de impacto, no de alto impacto, pero se puede hacer cualquier actividad física que no sea de alto impacto. Sobre todo hay preparación física para el embarazo y para el parto, ¿no? Acá puede haber, en cuanto a las incumbencias del licenciado en kinesiología, también hay algunas patologías que se producen las lordosis, la columna, ¿sí? Se pueden corregir posturas, ejercicios para aliviar, y sobre todo evitar los hábitos tóxicos, como les dije, tabaco, alcohol, rayos, fármacos, algunos químicos. Vamos a la semana 9. La semana 9, acá el feto ya pesa 2 gramos, mide unos 21 a 23 milímetros, sigue siendo muy pequeñito. En la semana 10 empieza a desarrollar los genitales externos, y el intestino se ubica en su lugar. Se multiplican las neuronas, están en el desarrollo neuronal. En la semana 11 sí, ya mide 4 centímetros y pesa aproximadamente 8 gramos. Se endurecen los huesos y tiene una piel muy fina. En la semana 12 mide 5 centímetros, se colocan los ojos y las orejas en su lugar. ¿Se acuerdan que al principio lo teníamos como los ojos muy periféricos y se colocan en el lugar central? Y las orejitas igual. Se desarrollan las uñas, las cuerdas vocales y los riñones. En la semana 13, es lo que yo les explicaba, que hasta la semana 12 queda casi desarrollado. Se desarrolla totalmente la placenta, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que al principio va a vivir de la nutrición del endometrio, y luego va a desarrollar la placenta? A partir de la semana 12 en adelante, ya tiene la placenta completamente desarrollada. En la semana 14 el bebé está prácticamente formado, tiene un cuerpo aproximadamente de 9 centímetros, y empieza a verse el vello. En la semana 15 crece un poquito más, 1 centímetro más, y acá hay otro error que dice respira líquido amniótico. No respira el bebé, el feto, en la vida intrauterina no respira. Se oxigena a través de la placenta, a través del cordón umbilical, ¿sí? A través de la madre por el cordón umbilical. Ahí recibe el oxígeno, pero no tiene la función de respiración. La primera respiración es después del nacimiento, ¿sí? Ahí es la primera respiración. El bebé no respira líquido amniótico, sino que recibe el oxígeno por el cordón umbilical. Y la primera respiración es después de nacimiento. Cuando el bebé nace, respira por primera vez, inspira por primera vez y expande los pulmones y empieza a producir la respiración, ¿sí? Antes no respira en la vida intrauterina, ¿sí? Sí puede tragar líquido amniótico, pero no respira líquido amniótico. En la semana 16, mide aproximadamente 12 centímetros su cabeza, de diámetro, ¿no? Está más cerca, está más recta, el corazón bombea 23 litros por día, empieza todo a practicar el funcionamiento. Como les digo, hasta la semana 12 queda casi completamente listo, y después tiene que ir practicando el funcionamiento y creciendo. El corazón bombea 23 litros por día, se forman las uñas de 2 dedos, de las manos y de los pies. En la semana de 17 sigue creciendo, llega a pesar ya 140 gramos. El corazón, el riñón y el hígado realizan sus funciones, va practicando. En la semana 18 el bebé ya podría estar chupándose el pulgar, tragando pequeñas cantidades de líquido amniótico, lo cual es normal. Su tamaño puede ser ya de 20 centímetros y pesa aproximadamente 300 gramos.
En la semana 19, el cerebro empieza a interpretar algunas señales. Mide 25,5 en la semana 20 y se forma la capa la epidermis de la piel, por eso su piel empieza a ser más gruesa, ya no es translúcida. La semana 21 sigue creciendo y aparecen las pestañas. En la 22 los labios, las cejas, los párpados, y se desarrolla el páncreas. En la semana 23, el reflejo del bebé de agarrar, cerrando la mano, es más fuerte, mide 30 centímetros de largo. La madre podría sentir estiramiento de los ligamentos que conectan el útero con la pelvis y la columna, ¿sí? Algunas molestias que se refieren como dolor de cadera, que las refiere la mamá como dolor de cadera. En la semana 24 el bebé podrá reaccionar ante ruidos fuertes, cierta música, ahí reconoce la voz, ¿sí? En realidad desde la semana 21 más o menos ya reconoce las voces. Mide 33 centímetros y pesa aproximadamente 750 gramos. En la semana 25 comienza a endurecerse los huesos del bebé, más aún porque al principio se acuerdan que había empezado a endurecerse y ahora se endurecen aún más, un proceso que continuará durante toda la vida hasta los 16 años que termina de crecer, y responde al dolor. En la semana 26 se engrosa la piel aún más, el meconio se empieza a formar en los intestinos y se evacuará en los primeros días de vida extrauterina. ¿Qué es esto? El meconio es la primera deposición que tiene el bebé, la primera evacuación que tiene el bebé después de nacer se llama meconio, y es una materia fecal negra, como si fuera un alquitrán, ¿sí? Y eso ya se empieza a formar en la semana 26, que después se va a eliminar en los primeros días después de haber nacido. Son 2 o 3 días que se elimina meconio, después esa cajita negra, como les digo, como un alquitrán, se convierte en una caca verdosa y después amarillita. En la semana 27, los párpados se encuentran abiertos, percibe la luz, diferencia olores. Ya termina acá el segundo trimestre de embarazo. Y a partir de la semana 28 el bebé es viable. ¿Qué quiere decir viable? Es un bebé de mucho riesgo, pero si naciera tendría oportunidad de ser salvado y de que sobreviva, ¿sí? La semana 28. Lo mismo, tiene muchísimos riesgos, tiene muchas después consecuencias de todos los tratamientos, no es un bebé que puede nacer y irse de alta con su mamá, va a tener mucho tratamiento de intervenciones por los neonatólogos, mucho tiempo en incubadora, muchas complicaciones, pero tiene alguna oportunidad de sobrevivir si se produjera un parto prematuro, a partir de la semana 28. Y pesa aproximadamente dice 2,5 libras, que son aproximadamente 1,2 kg, entre 1,2 kg y 1,5 kg puede llegar a pesar un bebé de 28 semanas, ¿sí? Mide aproximadamente 35 centímetros. En la semana 29, el bebé ya tiene patrones establecidos de sueño y actividad, suele estar muy activo entre las 8 y las 11 de la noche, puede diferenciar entre la luz y la oscuridad por la pared, a través de la pared abdominal. En la semana 30 ha alcanzado 2/3 del tamaño que tendrá al nacer. Puede diferenciar entre sabores dulces o ácidos, puede patear con gran fuerza. La diferenciación de los sabores en realidad
es que cuando la mamá come algunas sustancias, cambia el pH de la sangre, ¿sí? Y cuando ingresa puede percibir esos cambios el bebé. En la semana 31, el feto puede sonreír, bostezar, pesa aproximadamente 1,8 kg, practica su reflejo de succión con el dedo pulgar. Vemos acá cómo se chupa el dedo. En la semana, cuanto más cerca de la semana 40 es que se pueda producir el nacimiento, es lo más saludable para el bebé, ¿sí? La semana límite es la semana 28 como límite de sobrevivir, pero con muchas secuelas, muchos efectos adversos, mucho tiempo de internación. Y después, cuanto más se acerca a la semana 40, es más viable, tiene menos problemas de salud, es más cerca de que se pueda dar el alta con su mamá y que no tenga secuelas, ¿sí? En la semana 33, el canal digestivo y los pulmones están casi listos, la piel no está tan arrugada, se prepara para su vida extrauterina, almacena hierro en su hígado. En la semana 34, el bebé percibe el sol cuando su mamá está al aire libre, mide unos 40 centímetros y pesa aproximadamente 2,5 kilos. El cerebro crece notablemente. En la semana 35, el bebé se ubica en la posición probable de parto, ¿sí? Que puede ser la posición normal, que es la posición cefálica, o puede tomar alguna otra posición, ¿sí? A veces la posición normal es de cabeza, pero pueden estar sentados, que esto se llama podálico, pueden estar transverso, ¿sí? Esas serían posiciones anormales. Y en la semana 36, el bebé está terminando el desarrollo de sus pulmones, mide 45 centímetros aproximadamente, y pesa 2,7 kilos a 3 kilos puede llegar a pesar. Acá en la semana 36 es el límite de lo que llamamos prematuro. Un bebé que nace desde la semana 28, que habíamos dicho que era la semana donde podía sobrevivir, hasta la semana 36 es un bebé prematuro. A partir de la semana 37 ya no hablamos más de un bebé prematuro o un parto prematuro, ya es un parto a término, ¿sí? En la semana 37 en adelante. El bebé pesa casi los 3 kilogramos, si nace en este momento no sería considerado prematuro, hasta la semana 36 es prematuro. Y generalmente cuando nacen en la semana 36 los dejan unos días en observación, porque lo que puede fallar en la semana 36 es la maduración pulmonar, que a lo mejor necesitan un poquito de ayuda, de asistencia, pero tienen poquito tiempo de internación y generalmente buena evolución y se van de alta muy rápido, sin secuelas, si todo anda bien en la semana 36, pero siguen siendo prematuros. A partir de la semana 37, el niño no requiere internación si todo está bien, y puede estar internado con su mamá e irse de alta con su mamá. ¿Sí? Ya no es más considerado prematuro en la semana 37. En la semana 38 el bebé está listo, el líquido amniótico ha aumentado y después ha disminuido por falta de espacio. En la semana 39 el bebé crece a ritmo muy acelerado. Estas últimas semanas solamente le sirve para aumentar de peso, sobre todo, de crecimiento corporal. Aumenta 15 gramos por día, mide entre 50 y 52 centímetros, pesa 3 kilos 200 a 3,600 y puede llegar a pesar hasta 4 kilos. Y en la semana 40, la cabeza del bebé está bien encajada, en la pelvis, movimientos ya perdieron fuerza, pero no cesan, ¿sí? Teóricamente, llegamos a un embarazo a término en la semana 40. ¿Cuánto se puede esperar si la mamá está bien? Se puede esperar una semana más, algunos obstetras esperan hasta 2, pero generalmente se puede esperar hasta la semana 41 para intervenir si no se sucede el parto. Si el bebé está bien y si la mamá está bien, todo esto monitorizándolos, ¿no? Por supuesto. Cuando se programa una cesárea, que es
algo por X causa programada, se suele programar en la semana 38, ¿sí? Que es donde ya prácticamente el bebé está maduro, no va a tener ninguna secuela, y lo hacemos 2 semanas antes por las dudas que se produzca el parto, ¿sí? Esas son las cesáreas programadas, y se programan generalmente en la semana 38. Hay muy pocas indicaciones de cesárea absoluta, siempre es primordial el tratar o intentar de llegar al parto natural, que es mucho más saludable para la madre y para el bebé. Se puede, como indicaciones absolutas de cesárea, es que no progrese el trabajo, que no se produzca el trabajo de parto pasada la semana 41, que el bebé esté en una posición en la que no pueda nacer por parto normal, por ejemplo, una posición transversa, ¿sí? Acostadito, o que tenga sufrimiento fetal, ¿sí? Que esté sufriendo el bebé y que deban intervenir rápidamente. También hay algunas indicaciones como, por ejemplo, más de 2 cesáreas, una mamá que ya haya tenido 2 cesáreas previas, generalmente se programa una cesárea, una tercera cesárea, y periodo de intergesta corto. Por ejemplo, una mamá que tuvo una cesárea, pero ahí nomás se quedó embarazada, no esperó los 2 años de intergesta para que su útero se recupere, y entonces tiene indicado una segunda cesárea, ¿sí? Lo demás se trata de llevar a parto natural. Bueno, chicos, inmediatamente después del nacimiento, el parto natural, se prende el bebé al pecho materno, por medio de las hormonas que ya vimos, la oxitocina, se empieza a succionar calostro, y así inicia la lactancia materna, cuando es parto natural. Cuando es parto por cesárea, generalmente no se genera oxitocina inmediatamente, y comienza la lactancia horas después, por el estímulo de la succión del bebé, ¿sí? Estimula, con la succión del bebé, estimula, le avisa al cerebro que el bebé ya nació, y empieza a producir leche por la prolactina, ¿sí? Bueno, esta era nuestra clase de embriología. Embriología es mucho más extenso. Hicimos un resumen de los cambios principales de algunas semanas. Lo que me gustaría que les quede de esto es que recordar que lo más importante son las primeras 12 semanas, donde se forman los órganos, los músculos, el rostro del bebé, que es donde pueden sufrir las malformaciones, donde debe haber mayor cuidado de los agentes ambientales teratogénicos, y que luego es más bien crecimiento de longitud y de peso y de tamaño del bebé el resto del periodo, ¿sí? Que siempre es mejor lo natural, aunque nos asuste, siempre es mejor porque la naturaleza es sabia, nada de lo que nosotros creamos va a reemplazar los procesos naturales. Siempre tenemos que tender a el parto natural y a la lactancia materna, que es lo que mejor le hace a la mamá y al bebé, ¿sí? Bueno, terminamos entonces con nuestros temas de embriología, y esta sería nuestra última clase. Después podemos juntarnos, reunirnos así por Zoom, ya lo pactamos, para el repaso para el parcial, y les voy a estar comunicando bien la fecha y la hora, pero la hora la dejamos en 17 horas, que es la hora que siempre tenemos la clase, para que no tengamos problemas, ¿sí? Nos vemos pronto, que pasen un buen fin de semana. Profe, ¿Sí? ya tienes con el tema del recuperatorio de los parciales, Ah, ¿tiene fecha? vos me habías preguntado, ¿cierto? Alguien me había Sí, mandado un mensaje y yo me olvidé de contestar. ah, Ya te digo. no. Sí, los tengo. Los recuperatorios, ya te digo. Dame un segundo que los busco acá. Bueno, mientras los busco, si quiere alguien ir preguntando algo. Ya tengo los recuperatorios y los finales, así se los paso. Ya, y se los voy a pasar al grupo por las dudas que me olvidé. Después para...
Déjame ver. Me olvidé hoy de sacarlos en limpio. Fecha recuperatoria, 30 de octubre para los tres parciales. ¿Sí? Los tres se van a recuperar el mismo día. El mismo día les pongo una hora para distinto horario para cada uno, ¿sí? Para que puedan rendir, los que tengan más de uno lo puedan rendir. Ponele, es el 30 de octubre, les voy a poner uno a las 15 horas, el otro a las 16 y el otro a las 17, ¿les parece? ¿Listo? O si no, se comunican conmigo los que tienen que rendir los recuperatorios, así vemos cómo hacen. Pero esa es la fecha, el 30 de octubre. Ok, profe. ¿La modalidad va a ser por Zoom o cómo va a ser? No, igual que hicimos siempre con los parciales, ¿sí? Les voy a hacer un parcial con los temas que les toca a cada uno. Listo, profe. Muchas gracias. Sí me gustaría que se comuniquen y si quieren vemos si hacemos un grupo de los que tienen que recuperar, así nos ponemos de acuerdo en algunas cosas. Y los finales son el 6 y el 13 de noviembre. ¿Y la modalidad de los finales ya sabe, profe? Sí, la vamos a hacer igual. No me dieron ninguna otra directiva, así que yo puedo decidir cómo hacerlo. La vamos a hacer como venimos con el así escrito, por múltiples opciones. Puede ser, como les dije, un poquito más extenso, más preguntas, un poquito más compleja las preguntas, no se confíen mucho, pero nada del otro mundo, nada que no se haya dado, nada que no hayamos visto, ¿sí? Listo, profe, gracias. Listo. Para el final no entra nada de embriología, ¿cierto, De profe? embrio para el final no. Les voy a hacer algunas preguntas básicas para el parcial, pero para el final no, quédense tranquilos. Gracias, profe. Listo. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe, gracias.